Padre, te damos gracias por la vida de Wilfran, Señor, por tu siervo, el cual tú has puesto en este lugar. Nosotros, Señor, quiero pedirte en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, tome control y dominio de su mente, de su hogar, de su corazón, Señor, para que tu palabra pueda fluir con toda libertad, Señor. Sabemos que tu palabra está viva, Señor, es eficaz y estamos aquí para recibirla, Señor. Así que te damos gracias por su vida. Guárdalo, Señor, sigue fortaleciendo, sigue derramando sabiduría sobre él, Señor, para que él siga expandiendo tu reino. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, pastor. Dios les bendiga, ¿cómo están? Amén. ¿Bendecidos? Bueno, gloria a Dios. Bueno, hoy tengo la oportunidad y el privilegio de compartirles el mensaje de la palabra. Y bueno, Dios me ha dado dirección para este servicio, así que va a ser muy especial lo que Dios va a hacer. Y bueno, antes de darles el mensaje, quiero hacer una corta introducción y ser consecuente con lo que se ha venido predicando. Sí, estuve escuchando las predicas de Javi, del pastor, de Eric, de todos los que, de Armando, los que compartimos por la gracia del Señor aquí. Y si usted es de los que solamente escucha la prédica una vez, vaya a su casa y escúchela de nuevo. Amén. Para que podamos entender qué es lo que Dios viene hablando a la iglesia. ¿Cuántos creen que Dios está hablándole a la iglesia? Y hoy voy a ser muy consecuente con esto y también consecuente con el último mensaje que pude compartir. Y he puesto como título a este mensaje: Dios tiene un plan. Dígale al que está enseguida: Dios tiene un plan. Y yo espero que en este tiempo el Espíritu Santo siga hablando a nuestros corazones. Amén. Y que abra nuestro entendimiento. Yo siempre clamo por entendimiento. Que Dios me ayude a entender. Amén. Y espero que esa también sea su oración. Entonces, para hacer una corta introducción, todos nosotros entendemos y hemos leído acerca de la creación cuando Dios crea a Adán y a Eva, ¿verdad? El propósito con el que Dios crea a Adán y a Eva es para que ellos escuchen su voz y le obedezcan. O sea que el ser humano fue diseñado por Dios para escuchar y para obedecer. Amén. Ahora, todos conocemos acerca de su desobediencia, ¿verdad? El pecado, ellos desobedecen a Dios. Y Adán y Eva deciden hacer prácticamente su propia voluntad. Y desde ahí vemos que el ser humano estaba en conflicto con Dios porque fue destituido de la gloria de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender, para ponernos en contexto y hacerle la introducción, que nosotros como seres humanos no fuimos creados para ser autónomos. No fuimos creados para hacer nuestros propios caminos, ni nuestra propia voluntad. Fuimos creados y diseñados para escuchar a Dios y para obedecerlo. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, gloria a Dios. Entonces Dios, en su infinita gracia y en su infinita voluntad, envió precisamente a Jesús para que nosotros pudiéramos estar cerca de nuevo con Él. Muchas veces nos enfocamos en la salvación y decimos: ¡ay, Dios me salvó! Y amén, gloria a Dios por eso. Pero en verdad el Señor envía a Jesús es para que nosotros volvamos a tener comunión con Él. Dios con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el propósito de Dios para este tiempo es que nosotros nos sigamos acercando a Él. ¿Cuántos dicen amén? Y que no sigamos haciendo nuestra propia voluntad, sino que ahora, conforme a la imagen de Jesús, sea la vida de Jesús en nosotros. Y todo esto es lo que voy a tratar de explicarles en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Y espero que el Señor abra nuestro entendimiento.
Quiero que por favor me acompañen a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1, del 13 al 16. Vamos a leer esta primera parte. Dice la palabra del Señor: por tanto, ceñid vuestro entendimiento. Mire cómo empieza Pedro hablando. Ceñid vuestro entendimiento, ¿para la qué? Acción. O sea que hoy va a ser un día de acción. Sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. ¿Como hijos qué? ¿Como hijos qué? Obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy ¿qué? Santo. ¿Cuántos creen que hemos sido llamados a la santidad en el Señor? Amén. Ahora, volvamos a aclarar: sed santos, la palabra santo significa apartado o separado, ¿verdad? Y Dios precisamente nos ha llamado para que nosotros busquemos su santidad. ¿Por qué? Porque cada uno de los que estamos aquí, que hemos sido llamados por Dios, hemos sido llamados a ser apartados y separados para Él. O sea que lo que Dios hizo fue, al escogernos, apartarnos y separarnos para su gloria y para su reino. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces todos los que estamos aquí hemos sido llamados a una vida de santidad en el Señor. Y Dios precisamente nos ha escogido para este tiempo. Ahorita vamos a ir desarrollando un poco este tema para que podamos entender a mayor profundidad el por qué hoy nos toca vivir lo que vivimos. Yo nunca pensé que tal vez en algún momento iba a llegar la persecución al nivel que se está viviendo hoy en otros países. ¿Sí? Hoy aquí no estamos viendo una persecución tan personal, ¿sí? Pero ya estamos siendo perseguidos. Y va a llegar tiempos donde la persecución va a ser muy inminente, ¿sí? Y hoy estamos viendo cómo en otros países cristianos que están predicando la palabra de Dios están siendo decapitados. En estos días vi una decapitación que me dejó frío. Y personas que están muriendo por el Señor hoy. Y estamos orando por los misioneros que están en diferentes países, en diferentes lugares, valientes del Señor que están predicando su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Pero nosotros tenemos que entender en qué tiempo estamos, en qué contexto estamos y qué es lo que Dios está hablando a la iglesia el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la palabra de Dios nos dice en Pedro que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y esto no es un capricho de Dios. Esto no es un capricho del Señor. Es un llamamiento. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, quiero que sigamos leyendo, por favor, versículo 17, y dice: y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios,
que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean de Dios. Aquí la palabra nos está diciendo que nosotros no fuimos comprados con cualquier precio. Fuimos comprados por precio de sangre. Y dice que no fuimos comprados ni con oro ni con plata, con ningún metal perecedero hecho por el mismo hombre. O sea que la sangre de Jesús no solamente nos libra de nuestra vana manera de vivir, sino que nos da propósito, nos da sentido. El ser humano vive precisamente por el oro y la plata. El ser humano vive precisamente por las cosas materiales. El ser humano quiere llenarse de cosas materiales. Y hoy lastimosamente estamos viviendo esta temporada de la iglesia en general, que es la iglesia materialista. La iglesia que bajo los ojos de Jesús se enfocó en lo material y ese prácticamente es su objetivo de vida. Y por eso el Señor hoy sigue hablando a su iglesia y nos está haciendo entender esta palabra. Porque si hoy cogemos un grupo de personas de cualquier otro lugar y le preguntamos cuál es su propósito en la vida, muchos lo van a pensar, ¿sí? ¿Qué respuesta tiene usted ahí en su cabeza en este momento? ¿Cuál es su propósito? No me lo vaya a decir, piénselo usted. Muchos buscarían, ¿no? Bueno, ¿cuál es mi propósito? Que mis hijos se gradúen. No, de pronto ser una mejor esposa o esposo. De pronto conseguir la casa que quiero. ¿Sí? De pronto desarrollarme personalmente. Estudiar lo que yo he querido estudiar. Cumplir con mis objetivos trazados en estos próximos meses o en estos próximos años. Y todo eso dentro de un marco pueda que esté bien, pero no es lo que estamos leyendo en la palabra del Señor. Dice Pedro que el Señor nos rescató de nuestra vana manera de vivir heredada por nuestros padres. Y no fuimos comprados ni con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Jesús, la preciosa sangre de Cristo. Y dice la palabra de Dios que esas cosas, como el oro y la plata, son perecederas. Y en el versículo 20 dice, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos, por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. O sea que hoy nosotros tenemos que caminar en la fe y la esperanza, no conforme a lo que nosotros pensemos o creamos, sino conforme a la fe y la esperanza en Dios, que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros fuimos rescatados de una vana manera de vivir, de nuestros propios objetivos. No está mal trazarse objetivos, sí, quiero que eso quede claro, pero ese no es el propósito de nuestra vida. Para muchos padres el propósito de su vida es que sus hijos se gradúen de la universidad y que hagan su familia. Ese puede ser un buen objetivo, pero no es el propósito de Dios. El propósito de Dios para muchos es tener una familia. Ese es un buen objetivo, pero no es el propósito de Dios. Por eso el título y este mensaje es Dios tiene un plan. El plan no tiene que ver con nuestro ministerio personal o con lo que yo piense que crea que debe hacer en esta tierra, sino con lo que ya Dios estableció desde antes para que en este tiempo se manifieste. Y hoy vamos a desarrollar esto de la mejor forma posible
porque al último vamos a hacer algo especial que Dios me pidió que hiciéramos. Quiero que por favor me acompañen a Efesios capítulo 2. Versículo 1. Dice la palabra del Señor, Efesios 2:1, lo vamos a leer esta primera parte hasta el 10. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos, ¿y qué? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira. Tremendo. Lo mismo que los demás. Pero, aquí hay un pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y aquí vamos a hacer una aclaración bien importante. Siempre nosotros nos quedamos con la primera parte de que no caminamos por obras, sino por gracia. Amén. Pero resulta que Dios pide en Cristo Jesús que nosotros hagamos las obras que Él ya preparó para nosotros. No nos salvamos por las obras que nosotros intentemos. Cuando hemos sido rescatados y hemos sido comprados por medio de la sangre de Jesús, lo que Dios espera de nosotros es que nosotros caminemos en las obras que Él ya había preparado para nosotros de antemano. Ya Dios había preparado un caminar para nosotros, pero nosotros en nuestra propia voluntad decidimos hacer nuestra voluntad y apartar a Dios de nuestro propósito. Y hoy el Señor quiere que nosotros retomemos las obras que Él ya tiene preparada de antemano para nosotros. Y tranquilos que les voy a dar ejemplo bíblico acerca de esto. O sea que hay que hacer obras, sí. Propias, no. Las obras que ya Dios preparó para mí. Dios ha preparado obras en Cristo Jesús para que nosotros caminemos en esas obras. ¿Cuántos dicen amén? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esta es la parte que la iglesia hoy tiene que entender más que nunca en la historia. Yo estoy muy preocupado con lo que va a suceder el año 2024 y el año 2025. El próximo año, se lo he repetido a los muchachos yo no sé cuántas veces, a los chicos, va a ser un año que es conocido hoy como el año de la inteligencia artificial. Y vamos a empezar a ver cosas que nunca antes, esto lo ha repetido precisamente las personas que desarrollan tecnología, dicen, vamos a empezar a ver cosas que nunca antes hemos visto en la historia de la humanidad.
año 2024 en adelante. Y ha sido declarado el año de la inteligencia artificial. El mundo va a entrar en un caos y en tal confusión que no se va a saber qué es verdad y qué es mentira. Vamos a tener noticias cruzadas de todas partes, donde muchas personas no van a saber qué es real y qué es falso. Y Dios nos está entrenando a la iglesia precisamente para discernir qué es verdad y qué es mentira. Porque dice la palabra de Dios que en los postreros días muchos serán engañados. Se van a levantar falsos maestros, falsos profetas, y van a engañar a muchos, dice la Biblia. Y a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero muchos no son todos. ¿Cuántos dicen amén? O sea que hoy, más que nunca antes, tenemos que estar atentos a lo que Dios está hablando a su iglesia, a lo que Dios nos está hablando a nosotros. Ahora, la iglesia, por historia, siempre ha reaccionado de dos formas. Pero esta última generación tiene que cambiar esa mentalidad. Y las dos formas con las que la iglesia ha reaccionado, siempre hay dos formas de reaccionar frente a una situación: ser proactivo o ser reactivo. La proactividad tiene que ver con prepararme. Eso va a venir, entonces me preparo de una vez. Y la reactividad es cuando algo sucede y reacciono, cuando ya es muy tarde. La iglesia generalmente siempre ha reaccionado frente a lo que ya Dios nos ha advertido. Dios nos advierte que viene tiempo de apostasía. Y la pregunta del Señor es, ¿cómo nos estamos preparando para enfrentar esa apostasía? Porque lo más fácil es decir, esperemos a que eso llegue y ahí vemos qué hacemos. Pero lo que el Señor nos dice es, prepárense. Prepárense. Porque hay cristianos que no leen la Biblia, hay cristianos que no oran, hay cristianos que no ayunan, y se creen todo lo que ven y lo que escuchan por ahí. No lo filtran con la palabra, y por eso hoy mi misión con los chicos principalmente es alertarlos sobre esto. Porque hoy los jóvenes no filtran nada. Todo, se lo creen todo. Y por eso el enemigo, que alterno al plan de Dios, él tiene un diseño bien estratégico. Dios tiene un plan, pero el enemigo también. Y él ha levantado los influencers, que son chicos que a través de las redes sociales opinan de todo, saben de todo, y están influenciando a los jóvenes. Entonces, lo que diga tal influencer, como ellos no filtran nada y no creen nada y no investigan, creen lo que los influencers dicen. Entonces, imagínense una iglesia que no lee la Biblia, una iglesia que no ora, una iglesia que no ayuna. Obviamente, ¿cómo no va a ser engañada? ¿Cómo no va a ser confundida? ¿Cómo su amor no va a menguar? Y hoy Dios nos está advirtiendo acerca de esto. Es una advertencia perentoria con un mensaje que hay que cumplir hoy. Eso va a pasar en algún momento, yo sé que eso va a ocurrir. Sí, pero cuando ya ocurra, para muchos va a ser muy tarde. Para muchos va a ser muy tarde. Ya la reacción, ya están más atrapados por el sistema que cualquier otra cosa. Y por eso les aclaré desde el principio, fuimos apartados y separados para Dios. Nosotros no podemos vivir conforme al mundo. No podemos caminar en el sistema del mundo. Porque fuimos apartados y separados para Dios. Nosotros marcamos una diferencia en esta tierra. Y no para que caminemos con el pecho inflado diciendo, es que yo soy diferente. No, es porque somos respuesta de Dios precisamente para este tiempo. Para este tiempo. Así que, iglesia, tenemos que
despertar nuestros oídos espirituales para escuchar qué es lo que Dios está hablando hoy a mi vida y qué es lo que Dios nos está diciendo como iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vamos bien hasta ahí? Quiero que por favor me acompañen a 1 Corintios, capítulo 3, del 1 al 9. Primera de Corintios 3, del 1 al 9. Dice la palabra de Dios: así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Como a niños en Cristo, os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aun ahora podéis, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no sois simplemente hombres? ¿Qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo sino Dios, que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a una de las iglesias más carnales de aquel tiempo. Pero lo increíble era que era una de las iglesias donde tenían los dones del Espíritu que se movían a un nivel impresionante. Y Pablo le está hablando precisamente a los corintios porque empezaron a hacer grupos, divisiones. Pablo nos predicó a nosotros, entonces nosotros somos del grupo de Pablo. Apolo nos predicó a nosotros y nos ha formado a nosotros, entonces nosotros somos del grupo de Apolos. Y Pablo viene a aclarar todo esto y les dice, ustedes son unos carnales. Porque si ustedes fueran espirituales, hay una mayor revelación de parte del Espíritu que el Señor quiere dar, pero como son carnales no la pueden recibir. No la pueden entender. ¿Cómo Dios le va a revelar sus planes y sus propósitos a una iglesia que no ora? A una iglesia que no lee la Biblia, a una iglesia que difícilmente tienen comunión los unos con los otros. Señor, revélame cada vez más. Y el Señor dice, pero ni siquiera oras. Pasas más tiempo viendo una serie que leyendo mi palabra. Es la realidad de hoy. Y eso es a nivel general. Pregúntele a los caballeros la alineación del Real Madrid del 2010, se la saben toda. ¿Sí o no? Pregúntale a los jóvenes las últimas series que hoy están en Netflix o en diferentes, se las conocen. Pero vamos a la palabra. No, yo sospecho que dice por ahí, creo. Es la realidad que tenemos hoy. ¿Sí? Con esto no quiero juzgar a nadie, pero es la realidad, estoy planteando una realidad. Pasamos más tiempo pensando en otras cosas, distraídos en otras cosas. Miren, el propósito de Dios no es que nosotros paguemos la renta, ni estemos pensando cómo pagar los servicios. Dicen que la persecución de la iglesia hoy es esa, ¿no? El cómo pagar, el cómo suplir. Nos suben algo y ya nos sentimos perseguidos por el gobierno.
gobierno opresor. Cuando la verdadera persecución no es esa, ni el verdadero propósito es eso. Hoy Dios está llamando a la iglesia a que se santifique y a que entienda que lo verdaderamente importante es su propósito. Por eso, vuelvo y les recuerdo el mensaje, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Todo lo que está pasando hoy en el mundo, a Dios no lo cogió por sorpresa. Dios ya sabía lo que iba a pasar. Dios ya sabe lo que va a pasar. Dios sabe lo que está pasando. Y Dios hoy nos está llamando la atención. Y se los digo a mí primeramente. Dios hoy nos está llamando la atención, iglesia. Estamos tan enfocados en nuestro trabajo, cómo conseguir dinero, cómo tapar un hueco, cómo pagar deudas, cómo pagar cosas, comprar lo que me gusta, qué es lo que yo quiero. Hoy el sistema nos ha llevado a eso. ¿Sí? Compre ahora, pague después. Gente endeudada hasta el cuello, porque no le alcanzan las cosas o el dinero. Sí, alguien decía que el dinero, cómo transferir el dinero que tengo en mi mente a mi cuenta bancaria. Porque estamos absorbidos por el sistema. Nos ha absorbido de tal forma que nos hemos desenfocado. Pero Dios tiene un plan, ¿cuántos dicen amén? Ahora, aquí con la iglesia de Corinto pasa algo bien interesante. Y Pablo empieza a explicarle a esta iglesia acerca de cuál es la función de ellos. Y Pablo les dice, miren, en el versículo 8, vamos a leer desde el 6. Yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. O sea, el plan es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Y les aclara, ahora bien, versículo 8, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. El pastor hace 8 días predicó de la recompensa que cada uno va a recibir, ¿sí? Y cada uno va a recibir según su labor. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo aclara y dice, versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. El que predica no es más que el que simplemente se congrega y que también quiere hacer la voluntad de Dios. El que yo esté aquí predicándole no me hace más especial que nadie. Simplemente soy un colaborador de Dios como cualquier otra persona que ha decidido hacer la voluntad de Dios. Y somos colaboradores en este plan que Dios ha diseñado para la humanidad. Y cada uno de nosotros tiene una función dentro de este plan global. Y Dios tiene diseñado este plan de forma tan perfecta que ha decidido llamarnos para que seamos sus colaboradores. Y por eso el llamado de parte del Señor es a que te apartes y te santifiques para Él. Porque la forma para poder entrar en ese plan es apartándote para Él. Porque desde antemano hay unas obras en las cuales yo tengo que caminar para entrar en ese plan que ya Dios diseñó. En mi propio plan no cuadra el plan de Dios. En mi propio plan yo tenía ideas completamente diferentes. En mi plan estaba tener una familia a los 30 años. Ya me pasé de esa edad. ¿Sí?
Yo dije, a los 30 tengo mi familia. Y el Señor me dijo, si quieres cumplir mi plan, no. Y a veces puede ser frustrante. Y eso es lo que mucha gente teme. Y los jóvenes dicen, ¿y si Dios no quiere que me case? Y eso es en serio. Muchos han decidido apartarse de Dios por eso. Porque el plan de Dios no cuadra en su propio plan. Yo no resistiría a eso. No, yo no resistiría a dejar el mundo y dejar las cosas del mundo. No resisto eso. Y como en muchos planes no cuadra el plan de Dios, terminan haciendo su propia voluntad. Y es ver una iglesia que esto ocurría muchas veces. Dios les daba un empleo, clamaban a Dios, ayuno, oración. A mí me tocó compartir con esas personas, clamando, ayuno, oración para que Dios les diera un empleo, y cuando Dios les daba un empleo, se alejaban de Dios. Creo que alguien ha escuchado un testimonio así. Ay, ya no tengo tiempo, ya no. Ah, pero antes, clamor, ayuno, oración, eso pedían red de oración. Entonces volvemos a lo que nos dice Pedro. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y para muchos hoy, sutilmente e inconscientemente, han caído en esta red del enemigo. Sutilmente. Porque muchos dicen, yo no. Pero mañana hay que madrugar a hacer la papa del día. Hay que madrugar a orar. Y se olvidan del mensaje anterior. Y en la semana se olvidan de que son cristianos. Y haciendo un análisis, hablando con alguien en estos días, muchos se les convirtió en una vida religiosa al venir a la iglesia los domingos, para espiar los pecados de la semana. Esto pasa en todo el mundo, no es exclusivamente. Entonces hay que espiar las culpas. Entonces el domingo voy a escuchar el mensaje que me refresque, voy a tener el tiempo de la alabanza y la adoración, donde voy a sentir a Dios, donde voy a descargar mi semana, y el día lunes continúo con lo mismo, con mi vida y con mis proyectos y con mis planes. Cuando la palabra de Dios es para tu lunes, para tu martes, para tu miércoles, para tu jueves, para tu viernes, para tu sábado, para tu domingo, para toda la semana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora vamos a continuar. Vamos a leer el versículo 10. Dice, lo vamos a leer del 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento. Y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es ¿quién? Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará ¿qué? Manifiesto o evidente. Porque el día la dará a conocer. Pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida, por el fuego sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Quiero que me presten mucha atención. Muchas veces nos escudamos en que Dios nos salva por obras y estamos bien. Pero tenemos que entender que las obras que ya Dios estableció, Dios espera que nosotros caminemos en ellas. Y Dios espera que nuestro servicio a Él sea con calidad.
no de forma mediocre. Dios espera que lo que nosotros hagamos para Él, lo hagamos con la mejor calidad posible. Y aquí habla de 6 calidades diferentes. Algunos con oro, otros con plata, otros con piedras preciosas, otros con madera, otros con heno y otros con paja. Y dice que el fuego es la que va a revelar con qué calidad nosotros hicimos las cosas para el Señor. El fuego es el que va a revelar eso. Hoy Dios está preparando a la iglesia para el día de la prueba. Y el día de la prueba es donde va a ser manifiesto si realmente nosotros estamos parados en Cristo o no. Y eso solamente lo revela el día de la prueba. Usted puede decir, no, yo estoy firme con el Señor. Lo que le pasó a Pedro, ¿se acuerdan? Señor, mi vida daré por ti. Vino el momento de la prueba y resulta que terminó negando al Señor. Entonces el Señor le revela parte de su carácter ya cuando lo restaura y le dice, Pedro, antes hacía lo que te parecía, pero ahora va a venir uno mayor que tú y te va a decir a dónde tienes que ir. Así que no se trata de lo que a ti te parezca, se trata de la instrucción que recibas de parte de Dios. Y la pregunta hoy es, ¿estás obedeciendo? ¿Estás obedeciendo? Nosotros fuimos llamados por Dios para caminar en estas obras, no como a nosotros nos parece, sino conforme a lo que ya estaba escrito sobre nosotros, a lo que ya Dios pensaba sobre nosotros. Y esas obras están hechas desde antes que nosotros naciéramos. Ya estaban hechas, estaban escritas. Y Dios lo que necesita es que hoy todo lo que Él había establecido se manifiesta en este tiempo. Y la iglesia tiene que manifestarse en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la calidad de nuestras obras trascienden la eternidad. Se los voy a mostrar con un ejemplo. Quiero que vayamos a Génesis 4, del 1 al 11. Génesis 4, del 1 al 11. Los que llegan me dicen amén. Dice la Biblia, y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, 1, 2, ¿quedé sin batería?
Sí. Ya está otra vez. Ok, continuamos. Versículo 11. Y dice, ahora pues, maldito eres de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Todos conocemos esto, ¿verdad? Y aquí podemos ver que lo que nosotros hacemos para Dios trasciende, aun cuando morimos. Ahorita se los voy a dar mucho más claro en otro versículo. Todo lo que nosotros hagamos en esta tierra, aun cuando nosotros morimos, eso trasciende. Así que nosotros tenemos que analizar con qué calidad estamos hoy viviendo nuestra vida en el Señor. ¿Con qué calidad le servimos a Dios? ¿Con qué entrega? ¿Qué tanto estamos dispuestos a hacer por Dios? Y por eso aclaramos desde el principio, no es por obras, sino que nos esforzamos en las obras que ya Dios preparó de antemano, que Dios espera en las que yo camine. Y esas son las obras que van a trascender, aun cuando yo ya no esté en esta tierra. Si yo muero hoy, Dios sabe el servicio que yo le he dado, con qué calidad le he servido, y esas obras que yo he hecho, Dios las conoce. Yo no las puedo conocer, no sé. Pero al menos he tratado e intentado hacer la voluntad de Dios, hasta donde he podido. Y resulta que Abel ofreció una ofrenda de calidad. Caín no sabemos, pero Dios nos agradó esa ofrenda. Y Dios le da el consejo, porque lo vio cabizbajo. Y Dios mismo le da el consejo, ¿sí? Dios le dice, ¿por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado. O sea, si lo haces bien, no vas a ser aceptado. Haz las cosas bien. Y le da este consejo, si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Y decidió seguir haciendo lo malo. Lo decidió. Después de haberle dado Dios un consejo. O sea que las obras que el Señor de antemano preparó en Cristo para mí, ¿será que yo hoy estoy caminando en esas obras que ya Dios preparó? ¿Cómo lo estoy haciendo? Si hoy mi fundamento es Cristo, ¿con qué calidad le estoy sirviendo a Dios? ¿Estoy haciendo lo que Dios me dice que yo haga? Quiero que por favor me acompañen a Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13. Aquí les voy a confirmar lo que les acabé de leer. Apocalipsis 14, versículo 13. Dice la palabra de Dios: y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren ¿en quién? En el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Después de que morimos, lo que hacemos para el Señor trasciende. Trasciende. Para los que dicen, no, yo más adelante me entrego con todo, yo después. Dios te está viendo desde arriba y conoce tu corazón y conoce el mío. Y Dios espera que hoy su iglesia entienda qué tiempos estamos viviendo y qué es lo que nos corresponde hacer. ¿Qué es lo que nos corresponde hacer? O sea que si hoy alguno de nosotros llega a partir a la presencia del Señor, el Señor nos va a tener en cuenta las obras que hicimos para Él.
Y como el pastor predicó hace 8 días, cada uno va a recibir su recompensa. Si obedeció y si no obedeció también. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, quiero darles un ejemplo de la importancia de nosotros entender esto. ¿Y por qué para Dios es tan importante que su iglesia entienda esto? Quiero darles un ejemplo que se encuentra en Hechos, capítulo 9, versículo 10. Lo vamos a leer hasta el 19. Dice la palabra de Dios. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. Y el Señor le dijo en una visión, Ananías, y él le dijo, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso, llamado Saulo. Porque he aquí está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo te mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, y recobró la vista y se levantó y fue bautizado, tomó alimento y cobró fuerza. Y por varios días estuvo con los discípulos que andaban en Damasco. Había un hombre de Dios llamado Ananías, y fue el hombre al que Dios encargó de orar por este hombre que recién, y que no entendía tal vez muchas cosas, recién tuvo un encuentro con Cristo como Saulo, que lo conocemos hoy como el apóstol Pablo, y ya Dios había preparado a un hombre para este encuentro. Ese encuentro había sido preparado desde antes de que ellos dos nacieran. Ese encuentro había sido preparado desde mucho antes que la iglesia fuera perseguida. Hay cosas que ya Dios preparó y que cuando nosotros nos santificamos, Dios nos va a poner a hacer. Y que las preparó de antemano para que nosotros las manifestemos en este tiempo. Y esa es la importancia de nosotros poder entender este mensaje. Dios tiene un plan. Y todos nosotros hemos sido incluidos en ese plan. Y la gran pregunta es, ¿cómo nosotros hoy lo estamos ejecutando? ¿Hacemos parte de ese plan? ¿Entendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros? Hay una sincronía entre Jesús y Juan el Bautista. Sus padres clamaron durante muchos años para que les naciera un hijo. Y Juan el Bautista nació en el momento perfecto, en el día perfecto, en el año perfecto. No cuando sus padres querían, sino como Dios lo había estipulado. Porque había una sincronía. Cuando
Cuando Juan el Bautista muriera, Jesús iniciaba su ministerio. Y los dos tenían que tener cierta edad para eso. Cumplir una edad específica diseñada por Dios. Hay algo que yo enseño mucho en los talleres y es acerca de las conexiones celestiales, ¿no? Dios nos conecta con personas que van a impulsar nuestro ministerio, que van a hacer que nuestro ministerio se desarrolle, pero Dios también va a poner personas a nuestro alrededor para predicarles el evangelio y para que cumplan el propósito de Dios en sus vidas. Imagínese una iglesia distraída, un Ananías distraído, un Ananías que no ora, un Ananías que no escucha ni lee la Biblia. ¿Cómo Dios lo va a usar? Estamos en los últimos tiempos, iglesia, en los últimos. Si usted lee la Biblia, entiende lo que le estoy diciendo. Y la iglesia tiene que activarse. ¿Cuántos dicen amén? Ahora quiero que vayamos a Efesios 4:1 y con esto voy a terminar. Y con esto ahorita les voy a pedir a los pastores que hagan algo que el Señor me pidió y solamente ellos lo van a hacer. Vamos a leer, la pastora me mira. Efesios 4, vamos a leerlo, por favor, del 1 al 16. Dice la Biblia: Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por perseverar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice: Cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva a una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Y esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Los estudiosos hablan acerca de 3 reformas que han ocurrido en la iglesia. En la primera reforma recuperamos la palabra de Dios, porque anteriormente
la palabra de Dios estaba cerrada para muchos, ¿sí? Se hacían misas en otro idioma para que la gente no entendiera. Y en la primera reforma ya la palabra de Dios la recuperamos y las personas podían tener acceso. En la segunda reforma se habla que recuperamos la centralidad de Cristo, Cristo como el centro de nuestro mensaje. En la tercera reforma recuperamos al Espíritu Santo de Dios funcionando dentro de la iglesia y direccionando a la iglesia. Y se habla de una cuarta reforma, y esta cuarta reforma es acerca de la iglesia de Jesucristo. La iglesia como cuerpo de Cristo que va a cobrar protagonismo en los últimos tiempos. Y Dios hoy está hablando a su iglesia porque como iglesia lastimosamente no hemos funcionado de la mejor forma. No hemos cumplido muchas veces con la gran comisión. La gran comisión es hacer discípulos. La iglesia se desenfocó mucho y se desvió por otros temas de prosperidad, de bendición, de una cantidad de cosas, de autocrecimiento, y realmente dejó de hacer discípulos. Y Dios está llamando a la iglesia a seguir cumpliendo la gran comisión. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aquí en Efesios la palabra de Dios nos está hablando acerca del cuerpo de Cristo y que cada uno de nosotros cumple una función. El ejemplo que les di de Ananías tenía una función específica y la función era orar por Pablo en el momento indicado, y Dios lo preparó para eso. Y hoy Dios nos está preparando a cada uno de nosotros para cumplir lo que Él ya determinó y que necesita ser manifestado. O sea que no es casualidad cuando nos encontremos con alguien que Dios nos ponga en nuestro corazón que le prediquemos la palabra, porque ya Dios está trabajando en esa persona. Y para eso necesitas prepararte. Necesitamos estar enfocados. Si yo, les voy a poner mi ejemplo, no me gusta predicar de mí, pero les voy a dar un ejemplo. Si yo no hubiera estado enfocado y yo me hubiera venido, que no quiero criticar a nadie por eso, si yo me hubiera venido a hacer dinero, yo hubiera tenido que esperar unos 3 o 4 años para poderle servir al Señor, para poder alinearme a lo que Dios quería. Eso fue lo que entendí. Si yo hubiera dicho, no, yo me voy de Colombia porque quiero mejorar mi calidad de vida, eso no está mal. Hay gente que lo ha hecho. Pero yo no vine porque yo simplemente dije, ay, voy a hacer dinero a España, ¿no? El Señor me dijo, ya necesito que viajes. Uy, Señor, espérate, yo estoy haciendo... No, ya necesito. Empieza a cerrar ciclos. El Señor me dio 3 meses. Estaba trabajando en 3 iglesias, en mi iglesia y con otras 3 iglesias, con 3 ministerios juveniles, discipulando personas. Y el Señor me dijo, ya es hora que partes. Ya con lo que estabas haciendo... Y fui cerrando ciclos, y se fue delegando a otras personas. Si yo hubiera estado distraído o desenfocado, hubiera tenido mi propia agenda, tal vez yo hubiera estado aquí, pero estaría ahí sentado esperando a que Dios me restaurara y me enfocara y hiciera el ejercicio de entender la visión de la iglesia y el propósito. Los mismos pastores se sorprenden. Yo no me imaginé, yo dije, 1 añito como máximo yo estaré y después me conecto. Y Dios no, Dios tenía todo conectado. Y creo que ellos hicieron algo que nunca harían otra vez, yo me imagino. Pero Dios tenía todo sincronizado. Por eso la iglesia tiene que inclusive aprender a las estructuras de envío. ¿A quién enviamos? Muchas veces. Porque a veces en el campo misionero se enviaban personas que no estaban dando fruto, que hacían simplemente un curso en un seminario y se enviaban a las naciones, pero no estaban dando fruto en su iglesia local.
Y eso no se puede hacer. Cuando una persona está dando fruto, yo estoy acá porque estaba dando fruto en lo que estaba haciendo. Si yo no hubiera estado dando fruto en lo que estaba haciendo, yo creo que se hubiera corrido un poco más mi venida. Pero al estar dando fruto, Dios dijo, necesito que salgas. Por eso, para tú ser enviado a otro lugar, tienes que estar dando fruto en lo que Dios te está pidiendo que hagas. Y a donde llegues vas a ser efectivo, ¿por qué? Porque vienes de dar fruto. Y vas a iniciar un nuevo proceso. Amén. Entonces nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia de Cristo, necesitamos dar fruto. ¿Cuántos dicen amén? Así que empieza a activar lo que ya Dios ha determinado para tu vida. Y esta es la instrucción. No me voy a alargar más, que el Señor con 1, 2, 1, 2, 1, 2, ok, con mucho respeto de los pastores me dijo que hiciera. Ellos van a orar por todos los que necesitan ser activados y que han entendido el mensaje. Si usted no entendió el mensaje, tranquilo, Dios va a seguir teniendo misericordia y ya Dios le seguirá hablando. Pero si Dios te habló hoy, ellos, que son la cabeza, Dios le dice, el Señor le dice a Juan que le escriba a las 7 iglesias en el Apocalipsis, y el Señor le dice, escribe al ángel de la iglesia. Y el ángel de la iglesia es el pastor de la iglesia. Entonces, para eso traje, Denis me colaboró con esto. Esto es un globo con globitos adentro. Es obvio, ¿no? Pero ¿qué representa esto? El globo grande representa la visión que Dios le ha dado a los pastores. Y los globitos pequeños somos todos nosotros. Entonces, dentro de la visión que Dios le ha dado a ellos, todos nosotros dentro de esa visión cumplimos una función de parte de Dios. Y lo que Dios está esperando es que cada uno de nosotros active lo que Dios ha determinado para que se desarrolle en este tiempo. Hay gente que Dios la quiere usar, pero no quieren cobertura, no quieren rendir cuentas, no se quieren someter. Es imposible. No se puede. Yo necesito entrar en el plan de Dios conforme al orden que Dios ha establecido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios ha dado una visión a los pastores y dentro de esa visión, gústele, no le guste, haga lo que usted haga, estamos todos nosotros ahí adentro. Y cuando te sometas a Dios y des fruto, vas a poder desarrollar y cumplir el propósito de Dios para este tiempo. La iglesia necesita estar fortalecida para enfrentar lo que viene. Y depende de nosotros, o somos reactivos o somos proactivos. Sí, sabemos que eso va a pasar. O nos preparamos para enfrentar lo que viene. Entonces yo le voy a pedir el favor a los pastores de que oren por todos nosotros. Los que quieran pasar acá, por favor.